Vamos a tocar algunos conceptos. Primeramente, vamos a definir lo que sería teoría cinética. Nos dice que explica el comportamiento y propiedades microscópicas. Nosotros cuando hablamos de la física tenemos las macroscópicas y tenemos las microscópicas. Las macroscópicas sería la física clásica, que es la que solemos aplicar más, que sería los estudios de masas. Y luego tenemos lo que sería la microscópica. Cuando hablamos de la microscópica se caracteriza por obtener las características por medio de estadística, debido a que no siempre tienen el mismo comportamiento, sino que se ve en promedio cuál es el más frecuente y se toma eso como una característica. Tenemos otro concepto, sería el de la materia. Entonces, esta materia está formada por moléculas. Estas moléculas pueden estar muy unidas, un poco dispersas y muy dispersas. Esto dependería del estado en el que se encuentre. Cuando hablamos de moléculas, estas moléculas están formadas por átomos y los átomos nuevamente están formados por partículas. Entonces ahí tenemos como ejemplo una molécula de H2O. Entonces está formado de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces para relacionarnos un poquito con eso. Y en esta imagen tenemos lo que sería nuestro átomo. Entonces vemos ahí cuáles son los elementos. Tenemos el electrón, el protón y el neutrón. El electrón tiene una trayectoria trazada, bueno, se mantiene siempre en su órbita. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que tenemos una cierta fuerza de atracción que existe en el núcleo y entre estos electrones. Entonces, por eso es que siempre sigue la misma trayectoria y se mantiene en órbita. A modo de conocimiento, les dejé aquí los valores de las masas de los mismos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que serían los estados. En cada estado, una de las cosas que difiere es la unión molecular. Esta unión molecular va cambiando según la fuerza de atracción que exista entre ellos. Por ejemplo, cuando tenemos un estado sólido, estas moléculas se encuentran muy unidas. Se encuentran muy unidas porque las fuerzas de atracción interna son intensas. Perdón. Y debido a esto, es que las moléculas no se encuentran prácticamente en movimiento, sino que están como vibrando ahí, porque no pueden moverse, entonces intentan y están vibrando. Y a esto es a lo que nosotros le debemos que los sólidos tengan un volumen y una forma definida. Sin embargo, cuando hablamos de los líquidos, esta fuerza de atracción entre las moléculas es menor, disminuye. Entonces, esto ocasiona que las moléculas tengan una cierta libertad de movimiento. Entonces se encuentran ya en movimiento, ya no como en el estado sólido que estaban todos pegados y solamente vibraban, sino que sí ya tienen un mayor grado de libertad. Y por eso es que los líquidos no tienen una forma propia, pero sí tienen un volumen constante. Sin embargo, en los gases, la fuerza de atracción es tan pequeña que las moléculas tienen demasiada movilidad, demasiada libertad de movimiento, que esto hace que el mismo no tenga ni un volumen constante, ni tampoco una forma. Les coloqué esta gráfica, entonces para visualizar un poco esto. Entonces aquí tenemos un estado sólido, vemos que todas las moléculas se encuentran muy unidas, mientras que aquí en el líquido ya están un poco más dispersas y en el estado gaseoso está muy disperso. Entonces esto sería una gráfica que plasmaría eso que estuvimos definiendo. Vamos a ver un poco la influencia de la temperatura. Entonces es muy importante, antes de adentrarnos en eso, aclarar algo. Cuando aumenta el calor, no necesariamente implica que aumenta la temperatura. Por ejemplo,
cuando tenemos un cambio de estado, aumenta el calor, pero la temperatura sigue siendo constante. Entonces, ese es un claro ejemplo de que el hecho de que aumente el calor no implica que siempre se esté presenciando un aumento de temperatura, porque normalmente la equivocación es relacionar eso. Sin embargo, son cosas diferentes. La temperatura en sí lo que hace es medir el cambio de energía que tenemos ahí, el del calor interno. Entonces, ve qué tan alborotadas están estas moléculas debido a esta energía. Entonces, eso sería la temperatura, no son lo mismo. Cuando nosotros tenemos un sistema y a este sistema le proporcionamos calor, entonces nosotros lo que estamos haciendo es aumentando esta energía cinética. Entonces, al aumentar esta energía, podemos llegar a lograr que estas moléculas venzan esa fuerza de atracción que tienen entre ellos, que acabamos de mencionar en la lámina anterior. Entonces, al romper esa fuerza de atracción, ¿qué es lo que pasa? Estas moléculas abandonan esas posiciones que tenían. Entonces, ahí es donde podríamos ver un cambio de estado. Sin embargo, si nosotros, o el sistema, mejor dicho, cede este calor, lo que ocurre sería lo inverso. Entonces, está cediendo energía y pierden esa capacidad de estar alborotadas, se vuelven un poco más fijos, pierden un poco más de movilidad y la fuerza de atracción es mayor. Vamos a mirar un poco, nada más para poder diferenciar bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vaporización, se suele usar el término evaporación y también ebullición, pero ¿cuál sería la diferencia entre ellos? Cuando hablamos de evaporación, vamos a suponer que tenemos una masa de agua. Entonces, en esta masa de agua, solamente una parte empieza a cambiar al estado gaseoso. Sin embargo, cuando hablamos de ebullición, toda esa masa realiza este acto. Entonces, esa sería la diferencia. En esta tabla que tenemos ahí al lado, vemos los valores de lo que sería el calor latente. Entonces, para poder conocer un poco eso, ¿verdad? Vamos a ver una gráfica donde explica un poco esto del calor latente y también vamos a ver un poquito del calor sensible. Ahí vamos a explicar porque es más práctico relacionarnos con estos conceptos mediante esa gráfica. Entonces, estas son algunas características nada más que se ven en la evaporación y en la ebullición. Bueno, en esta gráfica, entonces lo que vemos, ven que tiene una flechita. Entonces, el sentido de la flecha nos va a indicar qué es lo que ocurre, si se absorbe o se cede calor durante ese cambio de estado. Entonces aquí si va para la derecha, entonces absorbe calor y si va para la izquierda, entonces está cediendo. Entonces aquí, por ejemplo, del líquido a sólido, va para la izquierda, entonces él está cediendo. Mientras que aquí está absorbiendo y esa sería la forma de ir comprendiendo esta imagen que vemos. Entonces ahí nos muestra todo los cambios de estado y qué es lo que ocurre con el calor para que esto sea posible. Y tenemos un poco más de conceptos, nos dice la presión. Cuando hablamos de presión, nos está indicando la fuerza por unidad de área y su unidad sería el pascal. Nos habla aquí de la temperatura, nosotros ya habíamos definido un poco lo que es la temperatura. Y nos dice que cuanto más movimiento en esas moléculas tengamos, entonces la temperatura aumenta, ¿verdad? Porque finalmente dijimos que la temperatura lo que hacía era medir qué tan alborotadas estaban estas moléculas. Entonces, por eso, a mayor movimiento aumenta la temperatura, mientras que al menor movimiento, la temperatura estaría disminuyendo. Y nos da su unidad de medida en el sistema internacional, que es de Kelvin. Y también tenemos como definición el volumen.
que es el espacio ocupado por un cuerpo, y su unidad de medida en el sistema internacional serían metros cúbicos. Aquí nuevamente mencionamos un poco sobre la teoría cinética. Entonces nos dice que el calor que comunica a la sustancia se invierte en vencer la fuerza que une a las partículas. O sea, nosotros lo que hacemos ahí es estudiar eso, qué es lo que ocurre ahí dentro cuando aparece un cambio de estado. Entonces, eso es lo que vamos a estar, o sea, estamos estudiando y que estaría comprendiendo la teoría cinética. Bueno, esta sería la gráfica que les dije. Entonces, en esta gráfica tenemos el comportamiento de, vemos que aquí, por ejemplo, dice menos 20 grados. Entonces, aquí sube la temperatura hasta 0. Entonces, aquí tendríamos una etapa sensible y latente sería aquí. ¿Por qué aquí es latente? Porque en lo que sería en el latente, nosotros no tenemos cambio de temperatura. Que también dijimos que vemos cuando no tenemos cambio de temperatura, el cambio de estado. Un cambio de estado no ocurre en forma inmediata. Es decir, no tenemos sólido y al instante tenemos líquido. Entonces, aquí en el sensible tenemos una mezcla de ambos. Es como que ya empezamos a tener un poquitito, pero todavía no se volvió líquido. Sin embargo, aquí sí se realiza ese cambio de estado por completo. Y nos va mostrando, por ejemplo, de lo que sería sólido a líquido, después pasa de líquido a gaseoso, y eso es lo que nos está representando esta gráfica. Entonces, es más fácil visualizar eso que dijimos de que cuando ocurre un cambio de estado, que sería, utilizamos los valores del calor latente, la temperatura es constante. Ven, aquí tenemos un calor de 10 kilocalorías y aquí sería 15 más o menos. Entonces, entre esto, seguimos teniendo 0 grados. Entonces, no tuvimos un cambio de temperatura, mientras que aquí sí, fue de menos 20 a 0. Propiedades macroscópicas de un sólido están determinadas por la estructura a nivel molecular. Estos sólidos pueden clasificarse en cristalinos y en amorfos. Cuando hablamos de un sólido cristalino, nos da un inicio de que el sólido posee sus átomos, iones o moléculas acomodados en una estructura de manera ordenada. Es decir, que tienen una posición específica. Cuando hablamos de iones, estamos hablando de un átomo o varios que están cargados eléctricamente. Vamos a suponer que tenemos un átomo neutro. El mismo puede o aceptar o donar electrones. Dependiendo de esto, entonces se carga quedan cargadas en forma positiva o en forma negativa. Si queda cargado en forma positiva, estamos hablando de cationes, y en forma negativa de aniones. Sin embargo, cuando hablamos de sólidos amorfos, estos átomos, iones o moléculas que lo conforman se encuentran acomodados en la estructura en una forma desordenada, es decir, en forma aleatoria. Cuando usualmente se escucha el término cristalino, se quiere relacionar a los vidrios. Sin embargo, estos son amorfos. Vamos a suponer un caso de una ventana de vidrio. Cuando la misma se rompe, todos estos pedazos tienen una forma irregular. Esto se debe a que es un sólido amorfo. Una celda unitaria sería la unidad más pequeña. Entonces, esta unidad se va repitiendo y es así como se da origen al cristal entero. En esta primera imagen estamos viendo una celda unitaria. En la segunda tenemos una disposición de tal forma que se presenta una traslación a lo largo del eje Y. En la siguiente a lo largo del eje X
Y por último, en el eje Z, donde tenemos ya en el eje X y también Z. Entonces formamos así este cristal. Los sólidos cristalinos tienen superficies bien definidas y planas, que son denominadas caras. Podemos ver en este cubo, entonces tenemos un cierto número de caras y estas caras poseen un ángulo que está definidas por sus aristas. Em, en estas caras se presentan agrupaciones ordenadas de los átomos. Por ejemplo, en los metales tenemos tres tipos de estructuras cristalinas. En las cerámicas tenemos una amplia variedad. En los vidrios, como habíamos dicho, presentan una característica de sólido amorfo. Y tenemos los polímeros. Cuando hablamos de polímeros, estamos hablando de sustancias compuestas por grandes moléculas o también conocidas como macromoléculas. Podemos dar un ejemplo que sería el polietileno. También son proteínas y también lo son los plásticos sintéticos que usualmente vemos. Estas son las estructuras posibles que podemos encontrar. Entonces, una celda unitaria viene dada por lo que sería sus aristas A, B, C, que serían su lado, su ancho, su alto, y también por los ángulos entre estas aristas, que serían alfa, beta y gamma, que están indicadas en este gráfico. Tenemos las aristas y los ángulos, gamma, beta y alfa. Estas celdas unitarias, a fines prácticos, son considerados que tienen en cada punto reticular un solo átomo. Sin embargo, esto no ocurre en todos los metales, sí en la mayoría, pero no en todos. También podemos tener el caso en que tenemos más átomos en un solo punto reticular. Llamamos punto reticular a los vértices de las caras. Entonces vamos a ver algunos tipos de celdas unitarias. Primeramente tenemos la celda primitiva, que es la que vemos en esta gráfica, donde nos indica que estos átomos se disponen solo en los vértices, que es como vemos. Hay un átomo por cada vértice. Luego tenemos F, donde están centradas en las caras. Sería este caso, donde tenemos nuestro paralelepípedo tiene sus caras y en cada cara, exactamente en el centro, se encuentra localizado el átomo. Entonces acá vemos, tenemos esta cara y el átomo se encuentra en el centro. Si solo se tienen un punto reticular en la base, sería la correspondiente a la C. En el caso F, teníamos este átomo en todas las caras. Sin embargo, en este otro caso, tenemos solamente en la base y en la parte de la tapa de nuestro paralelepípedo. Y por último, tenemos las celdas centradas en el cuerpo, que sería la I, donde el átomo se encuentra en el centro mismo del paralelepípedo, en su interior, además de en los vértices del mismo. Ahora vamos a ver las estructuras cristalinas en metales. Podemos ver estos tres tipos
que serían cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta. La mayoría de los metales constan de estas tres estructuras, pero siempre hay excepciones donde podemos ver otros, pues solo el 90% presentan uno de estos tres tipos de estructura cristalina. Entonces vemos la cúbica centrada en el cuerpo, también conocida como BCC, nos indica que tenemos un átomo exactamente en el centro de nuestra figura, además de en los vértices. Mientras que en la cúbica centrada en las caras, que sería FCC, tenemos un átomo en cada cara. Entonces, tomamos una cara, podemos tomar esta que está en el lado lateral, y vemos que en el centro mismo de esta cara tenemos un átomo, al igual que en los vértices. Y por último tenemos este caso. Vamos a estar haciendo ejercicios de aplicación para lo que sería cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras en la siguiente clase. Deben completar el cuestionario referente a lo desarrollado ahora para poder eh, llevar los puntos asignados a esta tarea y no se olviden comentar el foro para que puedan llevar la asistencia correspondiente a esta clase. Esto sería todo por hoy, entonces hasta la siguiente semana.